¿Qué descubrieron estos científicos que alguien no quería que supieras? ¿Qué líneas cruzaron para que sus nombres desaparecieran de los registros? ¿Sus laboratorios fueran sellados? ¿Y sus investigaciones borradas en silencio? No hablamos de mitos ni de rumores de Internet. Hablamos de personas reales, instituciones reales, y fechas que constan en documentos oficiales. Porque cuando el conocimiento avanza demasiado rápido, a veces, no se celebra. Se oculta. Antes de continuar, es necesario aclarar algo. Esto no son teorías de conspiración. Son casos documentados que aparecen en informes universitarios, Registros administrativos, filtraciones internas y solicitudes de acceso a la información pública. En los últimos 15 años, periodistas y comités académicos han rastreado patrones inquietantes. Científicos que desaparecen justo antes de publicar descubrimientos disruptivos, bases de datos eliminadas sin explicación, y versiones oficiales que no resisten un análisis mínimo. En varios de los casos que veremos hoy existen correos electrónicos verificados, transcripciones internas, registros de acceso a laboratorios y testimonios bajo juramento de colegas directos. La narrativa oficial suele ser simple. Se fue por voluntad propia. Aceptó un proyecto clasificado. Abandonó la investigación. Pero cuando se comparan los hechos, las fechas no encajan. Los sistemas de seguridad fallan simultáneamente, y los datos desaparecen en cuestión de horas. La pregunta no es si estos científicos existieron. La pregunta es por qué, justo después de ciertos hallazgos, dejaron de hacerlo públicamente. Y todo empieza con un laboratorio en Suiza. Caso 1, el incidente Rodríguez. El 14 de marzo de 2019, la doctora Elena Rodríguez, física teórica especializada en mecánica cuántica, ingresó al laboratorio 7 del CERN, en Ginebra. No era una científica marginal. 8 años de trabajo financiado, artículos revisados por pares, y acceso a uno de los complejos científicos más vigilados del mundo. Rodríguez investigaba una extensión del conocido efecto observador. Su hipótesis, todavía debatida, sugería que la conciencia humana no solo mide la realidad, sino que podría influir mínimamente en ciertos parámetros físicos. Hasta aquí, nada fuera de lo común. La física cuántica está llena de ideas incómodas. El problema llegó cuando, según correos internos fechados el 12 de marzo, Rodríguez comunicó haber detectado variaciones estadísticamente anómalas en constantes físicas medidas por distintos equipos de observación. Diferencias pequeñas, pero repetidas. El 15 de marzo, Rodríguez no se presentó a una reunión programada. Su tarjeta de acceso muestra entrada al edificio, pero ningún registro de salida. El laboratorio fue encontrado cerrado desde dentro, sin señales de forcejeo, sin indicios de emergencia médica. La versión oficial del CERN fue inmediata. La doctora Rodríguez tomó una licencia personal no programada. Sin embargo, hay 3 detalles que nunca se explicaron. Su pasaporte seguía en su apartamento. Su correo institucional fue eliminado en menos de 24 horas. Todos los archivos de su proyecto fueron borrados del servidor central. Un colega directo, el físico Marc Leclerc, declaró bajo juramento en 2020 que Rodríguez estaba entusiasmada, no asustada, y que planeaba presentar resultados preliminares esa misma semana. ¿Pudo abandonar voluntariamente su trabajo? Es posible, pero cuando un laboratorio de alta seguridad pierde a una persona sin activar protocolos de emergencia, la duda es inevitable. Y este solo es el comienzo. Caso 2. La doctora que desafió al envejecimiento. El 3 de septiembre de 2020. La doctora Sarah Chin, genetista molecular en Harvard, tenía programada una rueda de prensa privada. Su campo de estudio era conocido: telómeros, envejecimiento celular y mecanismos de regeneración genética. Nada clandestino, nada ilegal. Pero sus resultados recientes, según notas internas del laboratorio, apuntaban a algo más ambicioso: la posibilidad de revertir procesos celulares asociados al envejecimiento, al menos en modelos animales. Ratones de laboratorio, documentados en registros internos, mostraban mejoras fisiológicas inusuales tras un tratamiento experimental. La noche anterior a la presentación, Chen envió un mensaje cifrado a un colaborador.
Me han sugerido que no haga esto público todavía. Nunca explicó quién hizo esa sugerencia. Las cámaras de seguridad muestran a Chen entrando al laboratorio a las 21:47. No existe grabación de su salida. A la mañana siguiente, la universidad anunció que la doctora había renunciado para continuar investigaciones privadas. Pero su laboratorio fue sellado ese mismo día. Todo el material biológico fue retirado. Y agentes federales, según personal de mantenimiento, supervisaron el vaciado del espacio. No existen registros de nuevas publicaciones, empresas, ni actividad académica posterior a esa fecha. ¿Descubrió realmente una forma de detener el envejecimiento? No lo sabemos. Pero sí sabemos esto. Cuando una científica desaparece horas antes de presentar resultados, y su trabajo se clasifica de facto sin explicación, la ciencia deja paso al silencio. Y aún faltan 8 nombres más. Caso 3. El matemático que predijo lo imposible. El 22 de octubre de 2017, el Dr. Viktor Kalinin, matemático aplicado y especialista en sistemas complejos, publicó un preprint en un repositorio académico europeo. El título era técnico, casi aburrido. Pero el contenido no lo era. Kalinin afirmaba haber desarrollado un modelo matemático capaz de predecir eventos de colapso sistémico, financieros, energéticos y sociales, con semanas de antelación, utilizando patrones no lineales que hasta entonces se consideraban ruido estadístico. 2 días después, el artículo fue retirado por errores metodológicos. El 25 de octubre, Kalinin no acudió a su clase en la Universidad Técnica de Praga. Su apartamento estaba intacto. Su ordenador encendido. Un archivo abierto en pantalla. Model_final_v6.xlsx. Según la policía checa, Kalinin abandonó voluntariamente su residencia. Pero hay un detalle inquietante. El 24 de octubre, su modelo fue citado, de forma no pública, en un informe interno de un banco europeo, según documentos filtrados en 2019. Además, su cuenta bancaria no registró movimientos posteriores. Su pasaporte nunca salió del país. Su perfil académico fue eliminado del sitio web universitario en menos de 72 horas. Un colega declaró que Kalinin estaba convencido de que su modelo podía anticipar crisis antes de que fueran visibles. ¿Un error matemático? Posible. ¿Una desaparición voluntaria? También. Pero cuando un trabajo se borra, un nombre se elimina, y un modelo reaparece en documentos privados, la coincidencia empieza a pesar demasiado. Caso 4. La ingeniera que habló de energía ilimitada. El 9 de junio de 2015, la ingeniera eléctrica Annika Müller presentó un prototipo en un simposio técnico en Múnich. No habló de energía gratuita. No usó palabras grandilocuentes. Habló de eficiencia extrema. Su dispositivo, según registros del evento, mostraba una relación de salida energética que superaba ampliamente los estándares conocidos. En sistemas cerrados, los organizadores interrumpieron la demostración, alegando problemas de calibración. 3 semanas después, Müller solicitó una patente internacional. Nunca fue concedida. El 2 de julio de 2015, Müller desapareció camino a su laboratorio. Su vehículo fue hallado correctamente estacionado. Las llaves dentro. La explicación oficial: estrés laboral y posible abandono voluntario. Sin embargo, la patente fue clasificada por seguridad industrial. Su laboratorio fue adquirido por un consorcio energético meses después. Todos los videos de la demostración fueron retirados del archivo del evento. Un técnico del simposio declaró años más tarde que el dispositivo funcionó durante exactamente 47 segundos, antes de que se cortara la transmisión. 47 segundos. Suficientes para llamar la atención equivocada. ¿Era un error experimental? Tal vez. Pero cuando una demostración pública desaparece, una patente se bloquea, y una ingeniera se esfuma, la narrativa oficial empieza a agrietarse. Caso 5. El neurocientífico y el mapa prohibido. El 11 de febrero de 2021, el Dr. Luis Fernández, neurocientífico español afiliado a un proyecto europeo de neuroimagen, solicitó acceso ampliado a una base de datos clasificada. Su objetivo era ambicioso: crear el mapa funcional más preciso del cerebro humano. Hasta la fecha,
Pero no solo eso. Según correos internos filtrados posteriormente, Fernández detectó patrones recurrentes. En estados de conciencia alterada, sueño profundo, anestesia, experiencias cercanas a la muerte, que no encajaban con los modelos neurológicos aceptados. El 17 de febrero, presentó un informe preliminar titulado Estructuras persistentes no locales en actividad cerebral. El 19 de febrero, su acceso a los servidores fue revocado. El 21 de febrero, Fernández fue declarado no localizable. La versión oficial hablaba de un traslado a un proyecto confidencial, pero su familia nunca fue notificada. Su contrato fue rescindido retroactivamente. Un detalle crucial. El informe de Fernández aparece citado indirectamente en un documento de investigación militar fechado en abril de 2021, aunque su autor no figura en ningún lugar. ¿Descubrió algo sobre la conciencia que no debía hacerse público? No hay pruebas concluyentes. Pero cuando un científico pierde su nombre, sus datos sobreviven, y su familia se queda sin respuestas, la ciencia deja de ser solo conocimiento. Se convierte en territorio sensible. Y lo que viene ahora es aún más difícil de explicar. Caso 6. El físico que encontró algo bajo el hielo. El 4 de diciembre de 2016, el Dr. Michael Andersen, físico especializado en detección de partículas, formaba parte de un proyecto internacional en la Antártida Oriental. Su trabajo consistía en analizar señales subglaciales, utilizando sensores diseñados para detectar neutrinos y anomalías energéticas bajo kilómetros de hielo. El proyecto era público, Financiado. Auditado. hasta que dejó de serlo. El 2 de diciembre, Andersen envió un informe preliminar a sus superiores científicos. El asunto del correo decía: señales persistentes no explicadas, profundidad 1.4 kilómetros. Según una transcripción filtrada en 2021, Andersen afirmaba que las señales detectadas no coincidían con ningún fenómeno natural conocido, ni con interferencias instrumentales. El 4 de diciembre, durante una salida rutinaria al exterior de la base, Andersen desapareció. La versión oficial fue inmediata: accidente debido a condiciones extremas. Sin embargo, no se recuperó ningún cuerpo. El sistema de localización personal dejó de emitir señal a la misma hora en que se registró un pico energético inusual. El área fue declarada zona restringida durante los siguientes 18 meses. Lo más inquietante ocurrió después. Todos los datos del proyecto fueron reclasificados. Los servidores quedaron inaccesibles. Y el informe de Andersen nunca fue devuelto a sus coautores. Un miembro del equipo declaró de forma anónima: nos dijeron que siguiéramos adelante, que no preguntáramos. ¿Pudo caer en una grieta? Sí, pero cuando una desaparición coincide con datos anómalos, cortes simultáneos de sistemas y una clasificación completa del proyecto, el accidente deja de ser una explicación suficiente. Caso 7. La bioquímica y el virus que no debía existir. El 18 de mayo de 2018, la doctora Irina Volkova, bioquímica rusa especializada en virología sintética, presentó un informe interno a su instituto de investigación. El documento no estaba destinado a publicación. Era una alerta. Volkova afirmaba haber identificado una secuencia viral que no encajaba con los modelos evolutivos conocidos. No por ser artificial, sino por ser demasiado eficiente. Según sus propias palabras, este virus no debería existir en la naturaleza, tal y como lo conocemos. 3 días después, el acceso de Volkova al laboratorio fue suspendido. El 23 de mayo, su apartamento fue registrado por autoridades sanitarias. El 24 de mayo, fue declarada oficialmente desaparecida. La explicación pública: traslado a una instalación médica por motivos de seguridad. Pero no existen registros médicos, ni informes de hospitalización, ni comunicación con su familia. Lo que sí existe es un documento clasificado, filtrado parcialmente en 2020, donde se hace referencia a una secuencia Volkova como objeto de estudio restringido. El nombre aparece. La científica no. Un colega cercano declaró que Volkova no estaba investigando armas biológicas, sino riesgos sistémicos. ¿Qué ocurriría si ciertos mecanismos naturales fueran llevados al límite por error humano?
¿Fue aislada por seguridad sanitaria? Es posible. Pero cuando una advertencia científica desaparece junto con quien la F. Irma, y su trabajo continúa sin ella, la línea entre prevención y encubrimiento se vuelve difusa. Caso 8. El ingeniero que descifró el lenguaje de las máquinas. El 7 de agosto de 2022, el ingeniero informático Daniel Kessler trabajaba en un proyecto de inteligencia artificial avanzada, financiado conjuntamente por una universidad europea y un consorcio tecnológico internacional. Su tarea era específica: analizar sistemas de aprendizaje profundo y detectar comportamientos emergentes no programados. En términos simples, descubrir qué hacen las máquinas cuando nadie las está observando. Según correos internos fechados el 5 de agosto, Kessler detectó patrones de comunicación interna Entre módulos de IA. que no estaban contemplados en la arquitectura original. No era lenguaje humano. No era código convencional. Era un sistema simbólico propio, estable, repetitivo y sorprendentemente eficiente. El 6 de agosto, Kessler solicitó detener temporalmente el entrenamiento del sistema. Su petición fue rechazada. El 7 de agosto, a las 23:19, envió un último mensaje a un colega. Esto no es un fallo. Está aprendiendo algo que no entendemos. Horas después, Kessler desapareció de su residencia. La explicación oficial: abandono voluntario por agotamiento psicológico. Pero los hechos contradicen esa versión. Su ordenador personal fue incautado. El repositorio del proyecto fue reclasificado. El sistema de IA fue fragmentado en módulos independientes. Un documento interno, desclasificado parcialmente en 2024, reconoce la existencia de protocolos de contención cognitiva. No explica que se estaba conteniendo. ¿Podría una IA desarrollar estructuras propias sin conciencia? Muchos expertos dirían que sí, pero cuando quien levanta la alerta desaparece y el sistema continúa operando en silencio, la pregunta ya no es técnica. Es ética. Caso 9. El astrónomo que miró donde no debía. El 14 de noviembre de 2019, el Dr. Samuel Richter, astrónomo especializado en análisis de datos de espacio profundo, trabajaba con información proveniente de un radiotelescopio internacional. Su labor consistía en filtrar señales de fondo, ruido cósmico, interferencias, hasta que apareció algo distinto. Según un informe interno fechado el 12 de noviembre, Richter identificó una secuencia periódica, procedente de una región sin fuentes conocidas. No era una señal artificial clara, pero tampoco coincidía con fenómenos naturales documentados. El 13 de noviembre, Richter solicitó revisión independiente de los datos. El 14 de noviembre, su acceso fue revocado. Esa misma noche, su vehículo fue encontrado abandonado cerca del observatorio. La versión oficial habló de error de interpretación de datos y problemas personales. Sin embargo, Una solicited FOIA presentada en 2021 reveló la existencia de un archivo clasificado. Astrofile 77B. El documento menciona explícitamente Animalia Richter, no divulgar. No explica el contenido. No explica la clasificación. Colegas del proyecto afirmaron que la señal se repetía cada 4,2 horas, con variaciones mínimas. Durante semanas. Demasiado regular para hacer ruido. Demasiado ambiguo para ser anunciado. ¿Era una simple anomalía estadística? Posible. Pero cuando una observación astronómica genera archivos clasificados y el observador desaparece del mapa académico, mirar al cielo deja de ser un acto inocente. Caso 10. El informe que nunca debió existir. El 28 de enero de 2003, el Dr. Jonathan Ale, analista senior en sistemas de evaluación de riesgos, entregó un documento clasificado a una comisión interagencial. No era un científico de laboratorio. Era algo más peligroso. Alguien que conectaba datos. Ale trabajaba con modelos de correlación avanzada, entre investigaciones punteras en física, biología, informática y energía experimental. Su informe llevaba un título anodino: Convergencias críticas emergentes. Pero su contenido era cualquier cosa menos inocuo. Según una copia parcial obtenida años después, Ale advertía de un punto de cruce, descubrimientos distintos,
en disciplinas distintas, que convergían hacia capacidades no previstas, por los marcos éticos, legales o de seguridad existentes. No hablaba de armas. Hablaba de impacto civilizatorio. El documento proponía una recomendación explícita. Retrasar, fragmentar o reclassificar investigations, cuyo potencial exceda la capacidad social de absorción. El 31 de enero de 2003, Ale fue citado para una ampliación del informe. Nunca llegó. Su vehículo apareció en un aparcamiento subterráneo. Las cámaras mostraron su entrada, no su salida. La versión oficial: ausencia voluntaria por motivos personales. Pero aquí los detalles importan. El informe fue retirado del archivo central. El código del documento cambió de clasificación. A nivel negro en menos de 48 horas. El nombre de Ale fue eliminado de proyectos anteriores. Un memorando interno, desclasificado parcialmente en 2018. Incluye una frase subrayada. El escenario Ale no debe discutirse fuera de canales autorizados. No explica qué es el escenario Ale. Lo único claro es esto. Tras su desaparición, varias líneas de investigación en distintos países fueron abruptamente redirigidas, financiadas de forma fragmentada, o directamente canceladas. No fue un científico aislado. Fue el patrón completo. Y quizá por eso, fue el último en desaparecer. 10 científicos. 10 disciplinas distintas. 10 desapariciones con una constante inquietante. Ocurrieron justo después de descubrimientos incómodos. No estamos ante pruebas definitivas de un complot global. Estamos ante algo más sutil y más verosímil. Un sistema que decide cuando el conocimiento avanza demasiado rápido. Cuando una verdad debe esperar. O desaparecer. La pregunta ya no es si estos hechos ocurrieron. Ocurrieron. La pregunta real es otra. ¿Quién decide qué puede saber la humanidad? ¿Y qué debe permanecer en silencio? Porque mientras sigamos llamando coincidencias a patrones documentados, la historia seguirá escribiéndose en archivos clasificados. La investigación no termina aquí. Solo acaba de empezar. Este canal existe para examinar preguntas como estas con calma y rigor. Si ese enfoque le interesa, puede suscribirse.